Es algo que tiene que ser muy práctico hoy en día en nuestras vidas, sobre todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad y a nivel, con repercusiones a nivel familiar. Ah, y hoy quiero hablarles sobre la crisis de valores en la familia. La crisis de valores en la familia. Gracias, está muy buena esa imagen, Dani. La crisis de valores en la familia. ¿Sí lo creen ustedes que es así? Que hoy en día tenemos tantas distracciones, tantas, que realmente eh, hemos dejado a un lado lo más importante, que es el relacionarnos con nuestra familia, ¿cierto? Hay, hay muchas ocupaciones, hay muchas distracciones, hay muchas tensiones, carreras, afanes, y estamos abandonando el primer recurso importante que Dios nos ha entregado, que es una familia. Amén. Entonces, ayer me llamó mucho la atención cómo Pablo, estando preso, él estaba preso, posiblemente se encontraba en Roma, él le escribe a la iglesia de Colosas un mensaje de mucha exhortación, pero recordándoles la importancia de la familia. Y vamos ahí a Colosenses 3, 12, 14, y lo vamos a leer en Nueva Traducción Viviente. Colosenses 3, 12 al 14. Dice: sean comprensivos con la falta de ¿qué? Y paremos un momento ahí y reflexionemos sobre eso. ¿Sí lo hacemos? ¿Sí? ¿Lo hacemos, iglesia? A eso, así es, Anita. Pero mira, el ser comprensivos con los demás, ¿a dónde nos lleva? A perdonar, ¿no? Y perdonen a todo el que los ofenda. Eso hoy en día sí que es complicado, ¿no? Nos cargamos muy fácil, nos llenamos de resentimiento y lo único que recordamos es la ofensa, y sobre eso realmente empezamos a edificar nuestro odio, nuestro rechazo y nuestro enojo. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así 3 veces habla en este versículo de perdón. Así que ustedes deben ¿qué? Perdonar a otros. Y el 14, sobre todo, ¿qué tenemos que hacer? Vístasen de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Ahora, qué bueno es que podamos tomar la palabra de Dios y hacerla que podamos ser confrontados a través de ella, pero que podamos ser hacedores de ella. Es lo más importante. Bueno, y entonces es importante como Pablo da instrucciones específicas sobre las relaciones familiares, destacando, ¿cierto?, lo más importante, que es cómo resolver los conflictos y el perdón, el amor y el volvernos realmente a tener una convivencia muy importante,
sobre lo que él entendió que era el valor importante que venía de parte de Dios, la familia. Amén. Ahora, los conflictos familiares son inevitables, ¿cierto? Y afectan a todas las familias en algún momento. Y nos van a afectar porque aún estamos en el proceso de la renovación, ¿cierto? De cambiar, porque aún seguimos siendo imperfectos. Entonces, esa imperfección va a hacer que tenga altos roces con la imperfección de otros, ¿sí? O sea, tenemos que casar en nuestra vida, ¿cierto?, las diferencias que hay en cada uno de nosotros. Y ese es el conflicto hoy en día. Ahí, para que lleguemos a eso, realmente necesitamos crecer en nuestra vida espiritual. Amén. Y entonces hay conceptos y hay situaciones que afectan las relaciones de familia porque aún tenemos cargas desde nuestra infancia, hay heridas, ¿cierto? Y eso impide que nos podamos relacionar de la mejor forma. Amén. Hoy en día, y se habla mucho y lo sabemos, y no quiero detenerme tanto en ello, pero hay personas que son muy resistentes a un abrazo, porque realmente nunca lo tuvieron, nunca. Y entonces es la secuencia, lo que yo no recibí, ¿cómo lo voy a dar? Pero hoy, como cristianos, eso tiene que cambiar, ese pensamiento, esa estructura se tiene que quebrar a través de nuestra relación con el Señor, o si no, ¿para cuándo? ¿Cuándo va a suceder esto? Si seguimos pensando de la misma manera, ¿cierto? Muchos fuimos heridos, rechazados, muchos no recibimos el amor de nuestros padres, solo violencia, castigos, y hoy en día ya esto ha cambiado, y sobre todo que nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios nos lleva a otro nivel. Amén. Proverbios 14:29 dice la palabra del Señor: el que es paciente muestra ¿qué? Gran discernimiento, pero el que es agresivo muestra mucha insensatez, ¿cierto? Y Reina Valera dice que el que tarda en airarse es grande de entendimiento, ¿sí? Entonces, fijémonos, iglesia, de algo muy importante, y es que Dios ha diseñado la familia como el primer lugar de enseñanza para ser un aporte importante a una sociedad. Amén. De ahí, de la familia, es donde realmente vamos a crecer, vamos a entender que todo lo que podamos solucionar en las crisis que se puedan presentar, y que las podamos solucionar de la mejor manera a través de una buena comunicación, a través del amor, a través del perdón, seremos buenos miembros dentro de una sociedad. Amén. Ese es el gran aporte. Ahí es donde viene el ejercicio de poder ser enseñable, ¿cierto? Y entonces debemos resolver los conflictos en paz, en amor y en armonía. En Efesios 4:32, yo los invito a que leamos las cartas de Pablo, Gálatas, Efesios, Colosenses, realmente cómo él en esas cartas se volcó a la integridad familiar. Efesios 4:32 dice la palabra: más bien que seamos bondadosos y compasivos unos con otros,
y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Sencillo, ¿qué nos dice la palabra? Nunca neguemos. Si Dios el Señor fue a la cruz, entregó su vida por nosotros, aquí Pablo nos dice, tengamos ese ejemplo y no será difícil el que podamos perdonar a los demás. Amén. Sin carga, sin odio, sin resentimiento, sin amargura en nuestro corazón. Amén. Porque tenemos que entender algo, y es que les decía al comienzo que somos imperfectos y es fácil caer en la trampa de los demás cuando se equivocan. Nuestra imperfección va a hacer que veamos a los demás más imperfectos que nosotros. Amén, porque lo estamos viendo a través de nuestra imperfección. Bueno, entonces los vamos a ver a ellos aún mucho más agresivos y mucho más insensatos que lo que podemos ser nosotros. Entonces entendamos algo, mis hermanos, y es que todo este tipo de una convivencia muy sana se debe también al pecado. ¿Sí? La causa del pecado es también la que nos lleva a sentir ese rechazo, a que no podamos ser tolerantes, pacientes, humildes y buenos conciliadores. Y el mundo hoy está sufriendo por falta de gente honesta, recta, justa y que sea pacificadora en los momentos de un conflicto y de un desacuerdo. Amén. ¿Sí lo creemos, iglesia? ¿Sí lo creen? Y un ejemplo de todo esto, de cómo se afecta la estabilidad emocional de los miembros de una familia como consecuencia de esas heridas y de ese rechazo, es José. José es un ejemplo de vida. Fue el hijo favorito, recuerdan que fue el hijo favorito de Jacob, y esto produjo muchas envidias y resentimientos en sus hermanos. Tanto esa envidia y celos que ellos maquinaron en venderlo como esclavo. ¿Recuerdan que fue vendido como esclavo? Y en Génesis 50:20, mira lo que sucede con este hombre. Y a veces muy poco recordamos ese tipo de historias que nos edifican. Génesis 50:20 dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Y más adelante él dice así, de que no tengan miedo. Con quien él se estaba interactuando en ese momento con sus hermanos. ¿Recuerdan que hubo una hambruna y sus hermanos llegaron allí a Egipto y Dios ya lo había preparado para ese encuentro? Amén. Y hay más ejemplos de las familias disfuncionales, del maltrato familiar, todo el resentimiento que deja también muchas veces cuando se ha perdido esa identidad familiar. Gedeón, ¿recuerdan a Gedeón? Cuando fue llamado por el Señor y él dijo: pero ¿yo por qué? Si soy el más miserable y pobre de la tribu de Manasés. ¿Sí? No hay ningún mérito en mí, dice él. Soy el más insignificante. Y era la manera como él se veía ante el concepto de familia. Lo mismo pasó con David. Recuerdan ustedes que Absalón se levantó contra él y quería usurpar el trono porque había mucho resentimiento de parte de él cuando es violada su hermana por su propio hermano y David no hizo absolutamente nada.
y él trató de tomar venganza por sus propios medios sin tener en cuenta, ¿cierto? Lo que su padre, pues tuvo en cuenta lo que su padre había dejado de hacer, pero como no había un buen nexo de comunicación, él empezó, ¿cierto?, a tramar todo inclusive matar a su hermano, ¿sí?, y de usurpar el trono de su padre ante la frialdad de él. Amén. Y pues habrían muchos ejemplos más que la palabra de Dios nos lleva a que nosotros podamos reaccionar realmente a la falta de valores hoy en día en muchos hogares, y empezando por lo del cristiano, ¿no?, que es lo que más duele y avergüenza, de que realmente no tengamos arraigados esos principios espirituales en nuestra familia. Y Esaú, ¿recuerdan a Esaú y Jacob? ¿Cómo terminaron ellos siendo enemigos y buscando venganza para matarse porque hubo favoritismo de sus padres? ¿Sí? ¿Recuerdan? Jacob escogió a Esaú y Rebeca a Jacob, y hubo esa división, y entonces el conflicto que pudo haber generado inicialmente entre los padres repercutió ¿en quién? En los hijos. Amén. Y díganme ustedes o pensemos si muchas veces eso también nos sucede en nuestro ambiente familiar. A veces como padres decimos que a todos los queremos por igual, pero muchas veces el rasero no es tal cual. Sí, a veces hay cierto tipo de preferencias que llevan a la división familiar. Sí, y el padre un bando y la mamá en otro bando. Amén. Entonces, las causas de las crisis de valores hoy en la familia realmente son impactantes, y tenemos que ver cómo está afectando el núcleo familiar que no se está preparando para enfrentar un mundo. Están saliendo totalmente desprotegidos y raquíticos espiritualmente, porque hoy en día ha sido muy difícil implementar fundamentos de vida en nuestros hijos. Ahora, gloria a Dios por los que tienen sus hijos pequeños, ¿sí? Pero dejemos a un lado lo que el mundo dice. Por más de que tu hijo tenga cierta edad, ¿cierto?, hay que incomodarlos, hay que llevarles instrucción, y no creer lo que el mundo te dice, que el árbol que nace torcido, ¿qué? Jamás nadie lo endereza. Eso es el peor engaño y la peor mentira que podemos nosotros colocar al frente nuestro y creerla. Por eso, hoy en día, una de las causas de las crisis son la familia demasiado ocupadas. ¿Sí? Encontramos familias que no tienen tiempo, y yo recuerdo que antes, claro, son épocas distintas, pero qué bueno uno poder llevar hoy en día a esas épocas antiguas de cómo realmente se convivía en familia. Todos llegábamos, había una cena donde participábamos todos como familia, donde podíamos explorar lo que había sucedido durante un día de trabajo, de labores, pero hoy en día eso no existe. El tiempo iba como más despacio, ¿cierto? Ahora esto es rapidito, ¿sí? Ya estamos terminando el mes de junio. Empecemos nomás por eso, hace unos
pocos días atrás todavía teníamos el abrazo de Año Nuevo, ¿cierto? Todavía olíamos a natilla y buñuelo, ¿sí? Y ya ahorita estamos pensando es realmente qué vamos a hacer en esta terminación de año. El tiempo va muy rápido y entonces eso también hace que vivamos de carreras, de afanes, de preocupaciones. Y los jóvenes aún viven mucho más afanados que nosotros. Amén. Mucho más afanados que nosotros. ¿Sí? Preguntémosle a un joven realmente cómo es su vida y esperen la respuesta y ahí evaluemos realmente la vida de ellos. Ahora, estamos en un tiempo, ¿verdad?, muy rápido. No hay tiempo para dialogar, para conocernos más, no hay tiempo para interactuar. Y hoy en día se ven padres sin tiempo para sus hijos porque están pensando más en su comodidad, ¿cierto?, que en dedicar tiempo de calidad a su familia. ¿O no? ¿No es así? ¿No? ¿No llegamos muchas veces cansados del trabajo que no queremos saber nada? Familia, hijos que quieren hablar con nosotros y nos sentamos, pero al lado o al frente nuestro lo primero que está es el celular. O mejor hablemos mañana, es que de verdad hoy estoy cansado. Y nuestros hijos que querían tener una comunicación con sus padres, pues empiezan a buscar otro tipo de canales. Amén. Y ahí viene la pérdida de valores de la unidad familiar. Hogares que han sido afectados, que ha sido afectada la unidad familiar a través del individualismo. Amén. Y una familia debe crecer y ser un grupo unido, compartiendo ideales y sueños. Pero hoy cada uno ¿qué? Va por su lado y se promueve más el yo que lo que se promovía antes, unidos todos nosotros, ¿cierto? Ahora eso ya no existe, porque nuestros hijos también, desde muy temprana edad, cuando se ha perdido esa identidad familiar, desde muy temprana edad quieren salir del hogar, ¿sí? Muchos hijos a los 12 años ya son independientes. Tú ya perdiste el control de ellos. Y pues realmente en eso como padres tenemos mucha culpabilidad. Amén. El individualismo afecta la unidad familiar. Lo tercero es que hay desconocimiento en los valores. Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. Proverbios 23:7 dice, y lo voy a leer en Reina Valera, ¿no es cierto? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá. Mas su corazón, ¿qué pasa? No está contigo. ¿Y qué pasa? Que hoy en día ya no se defienden los mismos valores. Eso es lo terrible. Los padres piensan y dicen una cosa y los hijos hacen otra. Los hijos también ya están afectados por todas las redes sociales y ellos ya quieren tomar su propio control, hacer su vida como creen que la pueden hacer, y el registro
de familia se ha perdido. A los padres anteriormente se les obedecía, no se les levantaba la voz, los hijos desde pequeño aprendían esos valores en casa, a respetar, a trabajar, a estudiar y sobre todo, un principio muy importante que hoy en día ya no se tiene en cuenta, amar nuestro país. Amar nuestro país. Hoy en día eso ya se perdió. Amén, eso ya hoy en día no existe. Y ese valor que era tan importante, tratar bien a las mujeres, ¿cierto? Y entender que por encima de todo, el mayor principio era centrado en Dios, ¿cierto? Los que ya tenemos cierta edad, pues vemos cómo anteriormente veíamos clases de civismo, hoy en día eso ya no existe, ¿cierto? Veíamos también clases el padre Astete, ¿cierto? Bueno, también se veía, ¿sí? Y entonces, la formación de los padres hoy en día, la formación de los hogares hoy en día no depende de cómo piensan los padres, sino cómo piensan los hijos para formar un hogar. Terrible, ¿no? Cómo todo se invirtió. Pero porque también nosotros hemos perdido la autoridad, ¿sí? Hemos negociado nuestra autoridad. Lo cuarto son familias que han cambiado el amor por la comodidad. Amén. Familias que han cambiado el amor por la comodidad. Y muchos padres hoy se han enfocado más en brindar comodidades, ¿cierto?, que no estar atento a sus necesidades. Y brindar las comodidades simplemente tiene una respuesta de parte de nosotros como padres. Lo que no me dieron a mí, se lo voy a dar a ellos. Que no pasen las necesidades que nosotros pasamos. Y entonces nos hemos desplayado a dar comodidades, pero nunca a pensar en las necesidades. Y entonces nos olvidamos, todo esto nos hace olvidar y pagar el tiempo que no tenemos con ellos. ¿Sí? Tranquilo que usted está bien, mijo. Cada uno es independiente en la familia. Nos vemos cuando podamos. ¿Sí? Mire esa transferencia que hoy en día se ha hecho. Lo quinto es la tecnología. Tenemos que desintoxicarnos digitalmente, porque podemos estar presentes pero ausentes, porque cada uno tenemos un celular. Y hoy en día tú ves niños de 5 o 6 años ya con celular, porque hay que llamarlo a ver cómo está, cómo se encuentra. ¿Y tú crees que ese niño a los 6 años que le quiten el celular lo va a entregar? Y ese niño de 6 años que le han dado una flechita para recibir una llamada, hoy ya quiere la última tecnología. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que toda esta tecnología ha hecho que las redes sociales separen el hogar, los hogares y el bienestar que hoy en día necesitamos como familia, que es estar unidos, que es el poder sentir que tenemos una familia a nuestro lado, pero que cada uno de nosotros velamos por las necesidades de los demás. Hoy
Un hijo pide exigiendo, no si se puede, no si hay el dinero. No, hoy exigen. Ahora, no estoy en contra de los jóvenes, ni más faltaba. Es simplemente la forma como hoy en día nosotros como padres hemos perdido esa autoridad en nuestros hijos. Porque es trabajar y trabajar y trabajar. Porque hay que producir. Y eso no es que esté mal, pero tenemos que dosificar fuerzas. El tiempo pasa, nos vamos envejeciendo y mientras tú envejeces, los hijos van creciendo. Y van creciendo sin ese cuidado de padres. Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces llegan a un restaurante, a algún lugar, y puede haber una mesa de 6 personas y todas tienen el celular. Todos. Y entonces, hoy en día, ¿a dónde está el saber qué le pasa a mi hijo, qué le pasa a mi esposa, qué le pasa a mi esposo? Si estamos atentos de que nos suene esto, de mandar un mensaje. O podemos estar compartiendo una mesa en la casa con una comida, pero antes de los cubiertos ponemos el celular. Hermanos, tengamos cuidado de eso. Y es buscar espacios donde se pueda compartir alguna actividad en familia. Es bueno eso. Y hacerlo, listo, nos vamos a sentar a un juego, a ver una película, pero apaguemos celulares. Porque de igual manera no tendría sentido el hacerlo si seguimos atentos. Y hay personas que duermen ahí con el celular en la mesita de noche y es una esclavitud muy tremenda. Paremos ya, iglesia, paremos ya eso, por favor. Ahora, otra de las pérdidas de los valores es la comunicación. Hoy no se puede expresar sentimientos. Primero porque muchos no están preparados, los hijos, ni muchas veces, a veces nosotros nos hemos preparado para expresar nuestros sentimientos. Entonces lo hacemos bruscamente, agrediendo, y esto causa ¿qué? Un conflicto. Lleva a una crisis en la familia. ¿Sí? Porque no lo sabemos hacer, porque nunca nos hemos ejercitado en ello. Porque nuestro mayor consejero es el celular. Entonces, si nuestro hijo, y bueno, a veces los pequeños, pues hay tiempo para ellos, pero ya los hijos que se nos han crecido, que trabajan y estudian, realmente muchas veces no tenemos el tiempo para sentarnos con ellos y saber cómo fue su día. Ahora veníamos y alguien llamó a mi esposa precisamente y le comentaba eso, que exponiéndole una situación, porque su familia aparentemente le escucha, pero las alternativas que dan son totalmente contraproducentes con lo que está viviendo. Entonces, fíjense en que esto pasa, o sea, nos refugiamos donde no tenemos que refugiarnos, buscamos los consejeros que no tenemos que buscar, en cambio de acudir realmente a la guía del Señor para que nuestros hogares sean prósperos. ¿Cuántas veces tú has maltratado a tu hijo porque no hizo las cosas tal cual como tú querías? Y entonces
Todos los afanes, carreras, activismos y la postergación en nuestra familia nos lleva muchas veces a ser violentos con ellos. Porque hoy en día no podemos llevar a nuestros hijos a que hagan lo que yo quiero que ellos hagan. Hay que instruirlos en el bien, pero no para que hagan lo que yo quiero que hagan y que sean lo que yo quiero que sean. Desde luego que lo primero es impartir, ¿cierto?, los principios y valores espirituales. De ahí en adelante, seamos buenos veedores de ellos. Que hay que incomodarlos, hay que hacerlo. Es que tan viejo, hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y si tú diste la instrucción, sembraste los principios espirituales como tenía que ser, estés tranquilo, porque si ellos se equivocan, también tienen que asumir sus consecuencias, su responsabilidad. Tú no puedes asumirla por ellos. Que pobrecito, no. Tú hiciste tu trabajo, asúmalo. Pero asúmalo responsablemente también. Amén, iglesia. Séptimo, muchos nos olvidamos de lo que es el pacto matrimonial. Nos hemos olvidado de que el pacto matrimonial que se hizo fue para toda la vida. Oí hace algunos días a alguien que le estaban haciendo una entrevista, es un periodista, bueno, y a él le preguntaban el por qué 2 separaciones. Y la respuesta tan inteligente de este hombre dice: lo que pasa es que yo he tenido 2 relaciones, no me he casado, porque cuando se dice que para toda la vida, yo no estoy para hacer un vitalicio en el matrimonio. Tremendo concepto del mundo, ¿no? Y entonces eso impactará a muchos. Y a nosotros como cristianos nos causa el dolor de escuchar eso. Mateo 19, 4 al 6. Mira lo que nos dice la palabra. Mateo 19, del 4 al 6. ¿No han leído? Replicó el Señor Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los 2 llegarán a ser, ¿qué? Un solo cuerpo, una sola carne. Así que ya no son 2, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Amén. Es para nosotros, pero es para llevarle ese mensaje a otros. ¿Sí? Hoy en día tú tomas un consejo a alguien que quiera, que esté en crisis en su matrimonio y que se quieran separar, violencia, en fin, adulterio, tantas cosas que hoy en día suceden. Y lo primero es, le preguntan la edad, ¿no? ¿Y cuántos años tiene usted? No, yo tengo 30. Ah, bueno, ¿qué hace ahí pegada? Sepárese, ¿sí o no? El consejo del mundo. Pero el pacto es otra cosa con el Señor. Lo que Él ha unido, que ni tú ni yo lo separemos. ¿Sí ven cómo cambia la figura? Y entonces la familia fue instituida por Dios, ¿cierto? Así de que la sociedad en estos tiempos eso lo rechaza, ¿sí? Y eso lo ve como una burla, ¿sí? Tantos años y con la misma, tantos años y con el mismo. Eso es lo que el mundo piensa. Y tenemos que romper esa estructura de lo que el mundo nos ofrece. Hay que hacerlo, pero
solamente lo podemos conseguir siendo hacedores de la palabra del Señor. Todos los días relacionándonos con el Señor, con la palabra. Hay mucho por qué orar, iglesia. Por eso la invitación aquí de martes y jueves, que es una hora, o sea, tomémonos ese tiempo para hacerlo. Oremos por nosotros mismos, evaluémonos de muchas situaciones que han llevado a que hoy en día todo este problema y pérdida de valores estemos viviendo en una sociedad enferma porque las familias están enfermas. Entonces, ese es el cuadro. Una familia enferma va a enfermar a otros. Amén. ¿Recuerdan el COVID? No se me acerque porque... Y así nosotros tenemos que llevar al mundo lo que nos dice la palabra de Dios, pero no dejarnos infectar. Bueno, iglesia, como que no, como que sí. Así es de que la unión familiar se ha deteriorado por el divorcio, por el maltrato, por el adulterio, ¿cierto? Porque está contradiciendo totalmente el plan de Dios sobre el matrimonio. Y hay faltas muy graves dentro de una relación de pareja que están rompiendo ese pacto y ese compromiso instituido por Dios. Amén, iglesia. Y entonces, lo más terrible de esto, como yo les decía, es que lamentablemente hay familias cristianas que están dentro de ese paquete. Esposos que no respetan a sus esposas, que las gritan. Esposas también que no respetan a sus esposos, que lanzan palabras que no son propias de una mujer cristiana, maltratan a sus hijos, viven en resentimiento, en amargura, en dolor. Y ese es el reflejo de un hogar donde no hay santidad, donde no hay paz y donde no está el Señor. Amén. Entonces tenemos que reflejar esa gracia de Dios en nosotros. Ahora, recuerden que fuimos llamados a hacer luz en esta sociedad que está enferma y sumergida en toda esta crisis de valores. Y Pablo en Filipenses 4 del 8 al 9, aquí da unas instrucciones también muy importantes para nuestros hogares. 4, 8, 9 de Filipenses dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y pongan ¿qué? En práctica. ¿Qué dice? Léanlo bien, pero tranquilos, si se olvidan no hay problema. Es póngalo en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz, ¿qué pasa? Estará con cada uno de nosotros. Y aquí el apóstol Pablo nos da un listado de valores que tenemos que poner en práctica para establecernos en forma íntegra para actuar agradando al Señor y que nuestros hogares
realmente sean motivo de santidad. Aquí, aquí nosotros tenemos que ver que los valores con los que debemos edificar nuestra familia se da a través del valor del respeto, del ser agradecidos, de el ser responsables, el ser honestos, el amor por los demás. Ahora, si lo hacemos y lo estamos practicando, pues no dejemos de hacerlo. Si no lo hemos hecho, es hora de que empecemos a actuar. Amén. Ahora, el respeto nos hace aceptar a las personas como son y a convivir en paz con todos. Amén. La paz que sobrepasa todo entendimiento es la que viene de parte del Señor y es la que nos lleva a actuar con las demás personas con amor y con respeto. El agradecimiento. Que en nuestra boca siempre salgan palabras de bendición por lo que tenemos, por todo lo que Dios nos ha dado, y no palabras de queja y de menosprecio. ¿Cuántas personas hoy y estando en esta situación que vivimos tan complicada, porque no hay que desconocer todo lo que hoy está pasando a nivel de familia, de economía? O sea, es un puente que está por caer, pero de todas maneras, ¿cuántas personas hoy tienen, pero no son felices con lo que tienen? Lo primero, una familia. A veces juzgamos a los nuestros, y qué mal que es eso. Juzgar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres. ¿En qué estamos? Cuando es lo que Dios nos ha dado. Insatisfechos. Y ni hablar de lo que quieres tener y no lo tienes, si no has cuidado lo que Dios te ha entregado. Amén. Y así el mundo nos lleva a eso. La responsabilidad es el cumplimiento de nuestras acciones y la obligación de responder por nuestros actos. Si nuestros hijos han recibido la suficiente instrucción, deben saber que en sus fracasos, y lo decía ahora, los directos responsables son ellos, y por lo tanto tienen que asumir sus consecuencias si tú y yo hemos hecho un buen trabajo con ellos. Amén. La honradez es aquella persona que por encima de su necesidad hace prevalecer sus valores. No podemos permitir que nuestros hijos lleguen a nuestro hogar con objetos que... ¿Y usted dónde sacó eso, mi hijito? No, es que lo compré. ¿Y la plata? No, es que me la prestaron. Y lo recibimos así y les permitimos que lo hagan. Y eso tiene una secuencia muy fuerte. Porque si les permitimos eso, es un hábito que ellos van tomando y el día de mañana las repercusiones son muy grandes. Amén. ¿De dónde lo trajo? ¿Por qué lo trajo? ¿De dónde lo sacó? Y preguntemos, indaguemos y miremos bien que no podemos permitir que eso avance. La honestidad es un valor moral que tiene que ver con la verdad y se aplica en todas las actividades de nuestra vida. La honestidad es un valor moral. Y por eso aquí lo importante es que tu sí sea sí y que tu no sea no. No podemos, si veíamos el jueves en la clase que tuvimos, que todavía estemos hablando de que
una mentirita piadosa. Ay, Señor, perdóname. Y todos los días me la paso pidiendo perdón, pero sigo haciendo lo mismo. Amén. Cambiar esa estructura para el beneficio de nuestra familia, de una sociedad que anda tan rota. Y por último, el amor. Juan 13:34. Juan 13:34. Mira ese mandato del Señor Jesús. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Por eso ya es tiempo de parar, de dejar tanta carga, tanto resentimiento, tanto odio, tanto enojo, y ver a los demás de la manera como el Señor los ve, y ver a los demás superiores a nosotros mismos. A eso sí que es difícil. Y hay personas que llevan años y años y años recordando lo mismo, pensando lo mismo y con el mismo dolor. Y el que no cambia su posición y su forma de pensar y sigue actuando de la misma manera, pero quiere un cambio, no va a suceder. Amén. No va a suceder. Así es de que este es un mandato, ¿cierto? Y debemos aplicarlo y enseñarnos en nuestros hogares a amarnos, a respetarnos y a llevar todo ese concepto y ese listado, ¿cierto?, que nos lleva a ser más integrales en nuestra familia. Cuando esos valores sean la base de nuestros hogares, podemos decir que estamos a punto de tener verdaderamente hogares que agraden al Señor. Amén. Que somos imperfectos, claro. Que seguirán los problemas, claro. Pero no van a ser como lo resolvíamos anteriormente. Amén. Hay una manera diferente y justa para hacerlo. Bueno, así de que dejemos, porque es tremendo que todavía hayan rencillas, menosprecios, conflictos en la familia. Hay hijos que no se hablan con sus padres hace años, pero años, entre hermanos. Y creo que si usted los conoce, yo también los conozco y puedo dar fe de ellos. Pero decimos que somos cristianos. Qué vergüenza para el Señor eso, ¿no? Así es de que en Juan 4:8, el que no ama, no vamos ahí, dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Amén. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en el Señor. Amén. Y quiero concluir con lo siguiente. ¿Sí hemos entendido hoy lo que es una crisis de valores, iglesia? ¿Estamos listos para sanar, para restaurar, para reconciliarnos? Vivamos en paz, vivamos felices, tranquilos, en serio, iglesia. Qué tenaz es llegar a su hogar y que hay un conflicto con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Qué terrible es que el esposo tenga que salir de su cuarto a dormir en un sillón porque no se soportan. Eso no puede ser.
Si fue la persona que Dios te entregó. Pueda que en un momento tú hayas dicho, me equivoqué, pero ¿sabes qué? En esa voluntad posiblemente permisiva de Dios, Dios fue actuando para que tú pudieses llegar a ser uno solo. Y fue cambiando tu forma de pensar. Amén, iglesia. Amén. Miremos eso. Amén, iglesia. Ahora, hemos entendido cómo enfrentar esa crisis de valores, iglesia. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí hemos entendido cómo enfrentar esa crisis de valores? Y yo le tengo solamente una respuesta. Es enseñando y practicando y ser modelo de los valores morales y espirituales en la familia. Tenemos la palabra de Dios y ella tiene que ser nuestro alimento y nuestro manual de vida. Recuerda que todo comienza en casa y no dejemos que el mundo imponga sus valores a nuestra familia. Y terminemos con algo y recordemos algo, lo que el Señor dijo. Estamos en el mundo, ¿pero qué? Pero no somos del mundo. Vivamos como cristianas, como cristianos, con fundamentos. Entendamos que tenemos todos los días muchas amenazas, que todos los días vamos a tener que enfrentar momentos de tensión, de dificultad, pero que sea agradecido porque Dios te ha dado una familia. Ámala, hónrala, respétela. Y que nuestra imperfección no perfore la estabilidad de nuestros hogares. Necesitamos reconciliarnos con el Señor. Necesitamos entender la importancia de una familia. Necesitamos entender que no fuimos preparados para ser padres, para ser hijos, pero que Dios nos instruye para que podamos lograrlo. Cuando tengas que comunicarte con los tuyos, deja a un lado todo lo que te pueda distraer. Dedícales el tiempo. Hoy nuestra familia necesita el amor y los tiempos de calidad.